Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre Gladys Ledesma y María García Marichal, con sus columnas reflexivas, culturales e históricas. Le mandamos saludos también en esta parte a Beatriz Marenco, que se encuentra de viaje y organizando próximos capítulos, pero esto será para más adelante. Como decía Charles Bukowski, creo que es una frase muy ajustada a los momentos que vivimos hoy. Dijo algo así como que hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria. Y esto se relaciona con el saber perder, porque muchas veces pensamos que toda razón está puesta en alcanzar esa victoria que creemos lo significa todo, pero no siempre es así. Muchas veces llegar a ganar algo, lo que sea en la vida, no significa el verdadero logro, sino todo lo contrario. Amigos, nosotros nos encontramos en FM Ciudadela 88.7 y recuerden que para escuchar el programa desde todo el país o de otras partes del mundo, ingresen a la página web que es www.fmciudadela.com.uy. Un teléfono de contacto por donde se pueden manejar a través del WhatsApp es 099-337-877. Y también tienen el correo electrónico, programaestoesarte@gmail.com. Después recuerden que el programa es subido a YouTube y lo pueden volver a escuchar, a disfrutar, a compartir y, como dicen por allí todos, a darle un me gusta. AUDE apoya a todas las actividades que se realizan en la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así todas las actividades que sean por Zoom o sean presenciales. Las presenciales, como ustedes de repente pueden ver a través de las redes sociales, las hacemos los días jueves en el Ateneo de Montevideo, que es un emblemático, histórico edificio, allí en la circunvalación de la Plaza Cagancha, esquina Rondo. El correo de la Asociación Uruguaya de Escritores, para aquellos que quieran saber sus actividades o también hacerse socios, es asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Ingresamos a la agenda cultural de Esto es Arte, donde nosotros vamos informando sobre las actividades que se realizan en la Asociación Uruguaya de Escritores. Tenemos que la semana pasada se realizó un encuentro muy especial llamado Las Letras Musicales, a cargo de Daniel Barbiel y de Elba Díaz, que hicieron realmente un análisis exquisito de muchos tangos y de canciones folclóricas que tuvieron la particularidad de poner ellos la música instrumental y recitar el texto. Entonces, de esa forma se llegó a una comprensión diferente, o sea, le dieron una perspectiva diferente al valor de lo que ese texto decía, que muchas veces en la canción se nos pierde un poco, ¿verdad? Pero de esa manera le quedó más claro y además fueron analizando distintas cosas. Siguen todavía las presentaciones de muchos de los socios, como Marta Estigarribia, con Amores Dispares, Graciela Mila, El Alquimista de Praga, María Senatore, con su poemario Marea de Palabras, Paula Enover, con Melodía Singular, Sandra Rush, con De Luces y Sombras, que estuvo recién en la Feria de Durazno, Norma García Coirolo, con su poemario Rumbo a Sirio, Roberto Bennett con La Trinchera, María García Marichal, Alter Ego, y bueno, por aquí me quedo con las actividades, así que a ver, no me quedó nada pendiente, no, si me quedó algo, la próxima semana lo estamos comentando. Así que vamos a ir entonces ahora al primer segmento de Esto es Arte.
Como recién les anuncié, vamos a ingresar al primer segmento del programa llamado Autores en Ciudadela, un espacio que lo ocupa María García Marichal, donde en esta oportunidad nos va a acercar a una escritora uruguaya, una de las tantas olvidadas, como es Esther de Cáceres, quien también fue médico, fue profesora de literatura y como artista nos dejó una gran producción literaria, muy variada por cierto, aunque creo que ella se sentía muy a gusto, muy cómoda con la poesía. Esther de Cáceres, que además el año pasado un poeta, amigo y profesor como es Gerardo Ciancio, nos hizo también en AUDE nos dio una charla sobre esta gran escritora, además muy simbolista. Yo creo que es difícil encontrar sus libros hoy en día, pero sí están en la universidad, sí se puede acceder a la página, por la página web de la universidad y también en la Biblioteca Nacional. Y yo diría que buscaran si pueden, porque es una poesía realmente diferente, muy interesante, muy bien trabajada, no solamente muy reflexiva, sino que también, como les dije recién, a través de los símbolos que ella plantea, nos da también una profundidad diferente, como decía, sobre la propuesta que ella maneja. Esther de Cáceres con María, o en la voz de María García Marichal. Buenas tardes, amigas, amigos de Esto es Arte. Soy María García Marichal en este segmento, Autores en Ciudadela. Es un gusto estar con ustedes, estar con Esto es Arte, con Daniel Fernández Corch y el equipo de trabajo. Un saludo a todos desde este lugar. Hoy quiero ingresar con ustedes en la vida y la obra de una mujer admirable, uruguaya, escritora, médico, ensayista, crítica literaria, profesora de literatura, que apoyó además a los jóvenes artistas y una mujer de muchísimo talento y de mucha fuerza espiritual. Estoy hablando de Esther de Cáceres. Esther de Cáceres se llamaba María Esther Correch. Fue hija natural dentro de una familia montevideana de clase media acomodada. Imaginen ustedes que esto determinó, por supuesto, que ella tuviera que luchar contra los prejuicios de la época. Ser hija natural, y más aún en una familia de clase media, económicamente en una situación muy ventajosa, no era lo común, al contrario, era condenado. Sin embargo, ella encontró allí fuerza para ser ella misma, para estudiar y para crear. Fue una mujer sumamente inteligente. Su abuelo la educó en la sensibilidad del arte y las letras. El abuelo era orfebre. Y su tío, el doctor Luis Correch, la apoyó para que continuara los estudios e ingresara a la universidad. Ella fue poeta, ensayista, crítica literaria, conferencista, doctora en medicina y profesora de literatura. Cuando estudió en la Universidad de Mujeres de Montevideo, fue alumna de María Eugenia Vaz Ferreira, y esta escritora, a quien ella admiró muchísimo, fue además una influencia notable en la obra de Esther de Cáceres. Fue en esa época de estudiante cuando conoció al psiquiatra, doctor médico psiquiatra muy destacado, Alfredo Cáceres, hermano de un compañero de estudios, y con él se casó después de graduarse en noviembre de 1929. Fue la única mujer de su generación. ¿Recuerdan ustedes a Paulina Luisi, la primera mujer que egresó de la Facultad de Medicina, verdad? Bueno, todavía era muy difícil en la época de Esther de Cáceres emerger con un título universitario y máxime en una carrera como la medicina. Comenzó su labor como médico en el asilo Dámaso Antonio Larrañaga, y el mismo año en que empezó a trabajar, que fue el año de su egreso de la facultad, escribió su primer libro de poesía, Las ínsulas extrañas. Dice Alberto Zumfelde que los poemas que en 1929 publicó Esther de Cáceres, bajo el título de Ínsulas extrañas, se puede ver un alma ardiente y delicada, ungida de piedad y melancolía que tiende a apartarse del ruido mundano y de la fiesta sensual. Además, era una mujer profundamente religiosa, sin ataduras de tipo litúrgico, pero sí una católica ferviente en el sentido más profundo de la fe.
En los años siguientes a su graduación como médico y a su primer libro, trabajó también en el Hospital Maciel y en la Intendencia de Montevideo como médica. En 1938, el doctor Alfredo Cáceres y su esposa Esther de Cáceres se mudó al último piso del edificio Rex en el centro de Montevideo. Ese hogar suyo fue un punto de encuentro de escritores, artistas e intelectuales de la época. Fíjense quiénes se reunían en la casa de Esther de Cáceres: Paco Espínola, Adolfo Pastor, el pintor exquisito Carmelo de Arzadún, la pintora Amalia Nieto, Felisberto Hernández, el gran Felisberto Hernández, escritores, músicos, pintores, poetas. Debatían temas de vanguardia sobre literatura y arte, sobre política, religión y filosofía. Allí también se encontraron Rafael Dieste, Carlos Baferreira, Jules Supervielle, Susana Soca, de quien hablaremos en un futuro, Juan Parra del Riego, Giselda Zani, Enrique Casaravilla Lemos, Joaquín Torres García, a quien admiraba muchísimo Esther de Cáceres. Tuvo además ella una gran amistad con Juana de Ibarburu, y eso se vio durante mucho tiempo en sus cartas y en sus encuentros. Esther divulgó ampliamente los planteos estéticos de Joaquín Torres García, que además era su amigo, e incluso dio conferencias sobre él y lo hizo conocer en el exterior. Fue miembro fundacional y directora del Taller Torres García e integró varios círculos en Montevideo, como la Asociación de Amigos de Léon Bloy y el Centro Jacques Maritain, que tiene que ver justamente con la política afianzada en la fe. Dio numerosas conferencias sobre literatura, filosofía, arte y religión. Ocupó la cátedra de Estética y Composición Literaria en la Facultad de Humanidades. Fue profesora de Educación Secundaria, profesora de Literatura y también en el Instituto Normal, donde estudiaban los futuros maestros. Nunca abandonó su carrera médica ni su labor literaria. Entre 1945 y 1948 estudió en la Sorbonne, en Francia, y fue agregada cultural de la Embajada de Uruguay en Washington en los años 60. Con respecto a la religiosidad y la vida espiritual, tuvieron mucho que ver en toda la vida de Esther de Cáceres. Durante su juventud estuvo muy cerca del anarquismo y tuvo participación en el Partido Socialista, pero cuando conoció el humanismo cristiano de Jacques Maritain, encontró el sentido que unía su fe religiosa, que como decíamos no era una fe atada a las liturgias, era una fe profunda en realidad, la filosofía y los ideales políticos. Conoció a Maritain en Francia, divulgó su obra muchísimo dentro de Uruguay y fuera de fronteras y comenzó a militar en el Partido Unión Cívica, hoy desaparecido, de alguna forma creador o generador del Partido Demócrata Cristiano. Dicen los escritores que la conocieron que el catolicismo que practicaba era más intelectual que de beatería, es decir, más que un catolicismo atado a la liturgia, era intelectual y de profunda fe. Carlos Real de Azúa habla acerca de esto también. El nexo entre la fe, la ciencia política, la filosofía y el arte constituyeron una ideología que marcaron mucho a esta mujer admirable. Ella decía: mi poesía debe lo mejor de sí a los ejemplos de mis más amados creadores y de mis más escuchados músicos, Bach, Beethoven, los cantos gregorianos. Y mi ideología con respecto a lo filosófico, lo social y lo político es absolutamente fiel a la doctrina maritanista. Hablamos, por supuesto, de Maritain. En enero de 1971 viajó a New York con una muestra retrospectiva de Torres García para el Museo Guggenheim. De allí fue a Galicia, visitó a su amigo Rafael Dieste, y en la casa de Rafael Dieste intempestivamente falleció el 3 de febrero de ese mismo año, 1971. Su cuerpo fue repatriado y descansa en la actualidad en el cementerio de Maldonado. Recibió varios premios, entre ellos el Nacional de Literatura en 1933, 1934 y 1941. En 1946 la Medalla de Oro de Remuneración Artística por el conjunto de su producción del Ministerio de Instrucción Pública de Uruguay. Las Ínsulas Extrañas, Canción de Esther de Cáceres, Libro de la Soledad,
Los cielos, Cruz y éxtasis de la pasión, que fue musicalizado posteriormente, Mar en el mar, son algunos de los libros de poesía. Dentro de los ensayos, En el crepúsculo me voy encontrando, Carlos Vaz Ferreira y la cultura uruguaya, La flor del ceibo, Canto del Espíritu Santo, María Eugenia Vaz Ferreira y la experiencia poética, y tantos otros. Leamos algunos de los poemas de Esther de Cáceres. Los pianos. ¿Qué piano me recuerdan las nubes esta tarde? Lejos de acantilados en donde el mar se rompe llorando, lejos de ciegas llamas que una mano desata para una muerte incauta, ya no eres gris espada ni violento relámpago. Las nubes me hacen dulce tu recuerdo en la tarde, como se planta un árbol y dejo sobre el mundo tu imagen. Tú eres como los pianos distantes en la tarde, no acantilado, blanda playa de seda y algas, a donde mi amor llega cantando. Las lentas melodías a tu alrededor vagan, como aquellas gaviotas que se acercan a un barco y le hacen una nueva quilla blanda. ¿Qué piano me recuerdan las nubes esta tarde? Tú eres como los pianos y las nubes distantes. El poeta: tú harás suave mi sueño. Tú harás suave mi sueño. Cuando todas mis ramas hayan sido cortadas y no quede más que una libertad sin recuerdos, llegará tu silencio. Ya mi oído no se inclina a los días ni a las noches. Ya la última esperanza se me borra en tu cielo. Llegará tu silencio. Mi alma sabe que un día tú harás suave mi sueño. Un gran abrazo, amigos. Nos encontramos en el próximo segmento. Autores en Ciudadela. Continuamos en Esto es Arte desde el corazón de la ciudad de Montevideo y recibimos ahora a Gladys Ledesma, escritora y escribana Gladys Ledesma, con su columna que se llama Ecos del Universo, donde nos sigue contando acerca de parábolas de Rodó. En esta oportunidad se llama Conocerse a sí mismo. Y esto creo que ella lo va a manejar en 2 o en 3 bloques, así que les sugiero que pongan atención para no perder el hilo de lo que Gladys Ledesma nos está contando con esta serie de parábolas de José Enrique Rodó. Con ustedes y con nosotros, Gladys Ledesma. Hola amigos. Como siempre es un gusto estar aquí, con este segmento Ecos del Universo. Y hoy quisiera comenzar refiriéndome a la rica espiritualidad que refleja nuestro querido José Enrique Rodó en todos sus escritos, en los cuales, entre otras cosas, insta una y otra vez a ahondar en la profundidad del alma o espíritu. Alma y espíritu, conceptos que considero que estuvieron algo así como cercenados de la cultura uruguaya desde comienzos del siglo XX. Y a título de opinión personal, entiendo que en ese entonces nos inundaron las teorías filosóficas del agnosticismo, positivismo, materialismo, que incluso a veces nos hicieron confundir laicidad con falta de espiritualidad en sentido amplio, no religioso propiamente dicho, quitando dichos conceptos de la cultura uruguaya en general y de la literatura en particular. Pero esto en realidad podría ser un tema a desarrollar largamente, por eso no nos detendremos en él. Y hoy nos concentraremos en lo que nos dice Rodó respecto a la necesidad de conocer los recovecos de nuestro ser, las profundidades de nuestra alma. Tarea difícil, tanto que nos habla en Motivos de Proteo de la multitud de los que se ignoran a sí mismos. Y nos dice al respecto: hay muchísimos hombres que mueren sin haber
nunca ha conocido a su ser verdadero, sin saber más que de la superficie de su alma, sobre la cual su conciencia pasó moviendo y conociendo apenas lo que del alma está en contacto con el aire del mundo, como el barco que pasa por la superficie del agua sin penetrar jamás en su profundidad. Y agrega que lo peor es que la mayoría ignora que puede saber algo de sí mismo que aún no sabe. Y peor aún, es que eso que ignoran puede ser, dice, lo que los purificaría, los liberaría, la riqueza que haría resplandecer su alma como el metal separado de la escoria. En fin, creo que las teorías materialistas y afines han contribuido a ello, a que no encontremos esa riqueza dentro nuestro, pues nos han dicho que nada existe más allá de la materia. Y a su vez se refiere Rodó a cómo a veces la vida nos supera, nos sentimos vencidos, pues creemos que ya utilizamos toda nuestra energía y saber para solucionar, por ejemplo, un problema, pero sin embargo, apenas hemos utilizado energías físicas. Aún no ahondamos en la riqueza del saber y fuerza interior porque no ahondamos en la profundidad de nuestra alma. Y si ahondáramos en ella, nos daríamos cuenta que nos confundimos creyendo que sentimos como nos dijeron que debíamos sentir, que seguimos modas, modelos y estilos ajenos que nada tienen que ver con nuestro verdadero vibrar. Pero también nos dice que siempre están aquellos que tienen una actitud introspectiva y son capaces de encontrar la riqueza de su alma despojándose de los ropajes falsos. Y para ejemplificar este pensamiento, Rodó, el maestro de la palabra y de la parábola, nos ofrece la parábola de la inscripción del faro de Alejandría. Como no tenemos tiempo para leerla, la sintetizo diciendo que allá en el siglo III a.C., el rey Ptolomeo tuvo la idea de levantar en la isla de Alejandría una inmensa torre sobre la cual una hoguera siempre viva fuese señal que orientara al navegante y a su vez simbolizara la luz que irradiaba esa ciudad. Y el artista Sóstrato tuvo la misión de crearla, misión que cumplió eficazmente. Al verla terminada, Ptolomeo quiso que su nombre quedara plasmado en ella para que la posteridad lo identifique como su creador. Sóstrato, el verdadero hacedor, con astucia puso el nombre de Ptolomeo en una placa utilizando cal y arena, pero debajo grabó su nombre, Sóstrato, sobre la piedra dura. Pasó el tiempo y luego de la muerte de ambos, la cal y la arena fueron desprendiéndose y la posteridad conoció el nombre de Sóstrato, que quedó grabada en la inscripción del faro de Alejandría. Si bien esta parábola nos permite reflexionar en distintos sentidos, Rodó se detiene en uno de ellos. Nos dice que así como sucede con la inscripción de este faro, cuando un arranque de sinceridad y libertad nos lleva al fondo de nuestra alma, al instante cae de la superficie de ella, transformándose en polvo, nuestras falsas personalidades, cargadas de vanidades, adherencias, y podemos conocernos al fin
a nosotros mismos. Y nos dice textualmente que entonces despertarás de un largo sueño de sonámbulo. Queridos amigos, con esta frase culminamos hoy. Despertarás de un largo sueño de sonámbulo. Para que reflexionemos y en lo posible ahondemos en la riqueza espiritual de los textos de nuestro maestro Rodó. Gracias y un abrazo. Un abrazo a todos y cada uno. Estamos en FM Ciudadela, en el corazón de la ciudad de Montevideo. Y hoy, en palabras más, palabras menos, les voy a hablar sobre el simbolismo en la literatura. Y cuando hablo de estos temas, no solo pienso en los lectores, sino también en quienes escriben, sobre todo a quienes en algún momento también les gustaría publicar su obra y hacerse conocer. Muchas veces quienes comienzan a transitar en el arte de escribir lo hacen sin tener muy claro muchas cosas, ¿no? Y conocer lo que originó de repente un movimiento determinado, creo que es fundamental para comenzar a construir un proyecto literario, porque además por ese lado también uno mismo se va descubriendo. Por ese motivo es que en este programa vamos a conversar sobre los distintos autores y las diferentes corrientes literarias, claro, sintetizando mucha cosa, ¿no? Porque no nos daría el tiempo. Cuando un escritor o cuando un lector se acerca, por ejemplo, al vanguardismo y a sus distintas escuelas sin conocer por qué, es posible que no se tengan muy presente por qué escriben como escriben. Entonces, referentes del vanguardismo que lo hacen con un estilo libre y lo primero que se observa es que es realmente así, es libre y experimental, esa es la palabra. Pero aún así existe un criterio, un conocimiento, y si no se sabe aplicar, entonces lo que se escribirá será desde la ignorancia, y eso se nota, créanme que se nota. O sea, con el simbolismo, tema que es sobre el que hoy nos vamos a referir, ocurre algo similar. Es por ese motivo que hay que estudiar, hay que someter lo que uno está realizando a la discusión de los que saben más que uno, y así poder crecer y así poder hacer realmente o un continuador de determinado estilo o mejorarlo, porque siempre se puede mejorar. Antes de comenzar con las características propias del simbolismo, les cuento que los escritores simbolistas buscaron en la naturaleza la distribución armónica del sonido y el ritmo de la palabra, o sea, la musicalidad del verso, creando así un clima, un ambiente particular desde las palabras seleccionadas, las palabras elegidas. Y la musicalidad implícita allí en esos versos nos da la sensación de lo que el escritor nos quiere transmitir. Claro, no es rima, es musicalidad en la construcción de los versos. O sea, es el timbre también, como le llaman, es pues una imagen que fluye a través de la palabra. Se tratará de construir una sensación que va a desnudar una esencia, ¿no? O sea, no es sencillo lo que estoy explicando, porque tendríamos que ir dando ejemplos para que los vieran. O sea, no es sencillo, por eso me detengo un poco a explicarlo un poquito más. En el simbolismo, a veces es posible salir de la escala musical cromática conocida en el tiempo
y a quién, o sea, conocían el mundo occidental y escribir con distintos matices atonales para producir un efecto diferente. Entonces lo que se hace es provocar una sensación distinta, porque hoy les hablaba de sensaciones. Es eso, provocar una sensación distinta. Una sensación puede ser la del misterio, la de incertidumbre, un ambiente, crear un ambiente confuso o nebuloso. Por eso les mencionaba que era o es necesario generar un clima apropiado para el lector, porque de eso se va a tratar, de estimular la creación para el que escribe y crear un nuevo escenario para el lector. O sea, nunca hay que olvidarse del lector, sea el proyecto literario en el que uno esté. Siempre tener presente que va a haber un lector o más de uno. Entonces uno tiene que ser muy claro y saber de antemano que a lo que se está enfrentando para hacerlo correctamente. Con esto espero demostrar que es importante estudiar el por qué se dan las corrientes literarias y que nada es porque sí, o sea, todo está justificado, todo tiene un motivo. ¿De qué manera los simbolistas rompieron con la tonalidad tradicional del verso? Bien, lo hicieron introduciendo versos impares, y las sílabas impares, o también podríamos decir que eran sílabas imprecisas, todo lo opuesto al materialismo de la época. Aquí el simbolismo experimenta con el verso libre, buscando la renovación frente a la métrica francesa tradicional, ¿verdad? O sea, en el año 1886, digamos que es considerado el año en que se comenzó a experimentar con el verso libre, por lo cual podrán ver que no es nuevo, que ya se lleva 136 años y buscando una expresión más provocativa, más revolucionaria para decir lo que el escritor tiene que decir. Un referente del simbolismo es Charles Baudelaire, ya que él se inclina hacia lo perverso y también lo infame de la sociedad. Esto originó una movida diferente en el ambiente literario y colocó a varios autores en una posición diferente y ahí fue que se lo llamaron a ese grupo, en ese momento, los poetas malditos. O sea, hablamos de un conjunto de poetas a los que nadie los reconocía como tales y que además vivían en la noche, o sea, en los bares, en las posadas, en los prostíbulos, el alcohol y la droga, y además era lo que los llenaba. Y además escribían versos que eran repudiados por la sociedad literaria clásica. Entonces, por eso era que se llamaban los poetas malditos. En su momento no eran nadie, y nadie les daba realmente un lugar en el medio literario. Nadie los escuchaba, nadie los recibía. Ellos eran personas que estaban por fuera de todo. La mujer también fue un tema que pasó de un lugar a otro, porque dejó la imagen puritana para saltar a lo sensual, al desnudo provocativo en las artes plásticas, pero también lo hizo en la escritura. Podemos ver el caso de nuestra escritora salteña Marosa Di Giorgio cuando escribe sus poemas impregnados de un simbolismo exótico, sexual, agresivo, donde las hadas copulan con otros seres diferentes. Y aquí podemos encontrar el simbolismo modernista, ¿no?, de Marosa, como para ver un ejemplo cercano y muy nuestro. Y volviendo a Baudelaire, la crítica lo tildó de obsceno, lo tildó así de infame, de ultraje a la moral pública. O sea, en síntesis, el simbolismo es una manifestación en las grietas de la modernidad, y los poetas que llevaron adelante esta propuesta, los que fueron llamados los poetas malditos,
fueron los que defendieron esa manifestación. Fueron poetas que llevaron una vida llena de excesos, como les mencioné recién, y que los llevó a escribir una poesía, podemos decir que para el momento perturbadora, para aquel momento, para aquella época, porque además de tocar los temas ya mencionados, también se escribía sobre la pobreza, sobre la fealdad, sobre las miserias del hombre. Era una poesía, además de denuncia social. Entonces, eso en aquel entonces era realmente impensable dentro de una estructura poética. Entonces, de esa manera es que este grupo de poetas fueron catalogados de esa manera como poetas malditos, y como surge en un libro de Charles Baudelaire en la que maldecía el nacimiento de los poetas, pero tan solo es una interpretación de otro autor, porque el verso de Baudelaire no lo dice explícitamente, es la interpretación de Paul Verlaine en su libro, porque Baudelaire lo que expresaba en su texto tenía que ver con la aparición del poeta en un mundo cargado de problemas, en un mundo lo veían enfermo, pero no critica al poeta que va a nacer, sino al mundo al que el poeta llega. Bueno, podríamos ir profundizando, pero vamos a dejarlo por acá. Creo que pueden encontrar material para... Este es un tema apasionante. Amigos, nos encontramos en el próximo programa. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en Esto es Arte y estás escuchando Radio Ciudadela 88.7 FM. Recibimos a la periodista y artista plástico Andrea Calvete. Como periodista condujo durante muchos años el gran programa de la tarde en CX30, Vivencias, propuesta que se ha transformado en un espacio reflexivo diferente, que también vamos a hablar de esto un poquito. Y continúa con ese mismo nombre, Vivencias. Bienvenida, Andrea, a Esto es Arte. Buenas tardes, Daniel, un gusto esta invitación. ¿Cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia. Bien, bienvenida nuevamente. Andrea, recientemente inauguraste una muestra de acuarelas en el Club Náutico. Y sé que has estudiado con dos maestros conocidos, Philip Davis y Omar Suárez. Ahora, ¿cómo fue que incursionaste en la pintura cuando ya tenías muchos años también como artista plástico, como periodista, ¿no? ¿Qué te llevó? Son esos desafíos que a uno le quedan pendientes en la vida. Siempre me gustó pintar, dibujar, y dije, bueno, este es el momento, ¿no? Uh-huh. Hace 23 años, casi 24 que comencé, y no me arrepiento desde ese día, porque es un proceso maravilloso en el que uno se puede expresar, comunicar. Y yo creo que es ese desafío que te propone la pintura, que es el desafío de la hoja en blanco, ¿no? Es esa invitación y ese desafío en ese espacio en el que todo sucede, un espacio de meditación, de encuentro, y cada obra es un universo que tiene un tiempo y un espacio propio. Tiene un orden, y el artista es el creador de esa obra, ¿no? Esto explica por qué también el tiempo y el espacio es un lugar tan especial para el artista, que se traslada por diferentes portales, por dimensiones en el tiempo y el espacio, donde esas dimensiones cobran un significado especial. Y ahí entra el proceso creativo, ¿no? Donde nos abstraemos, donde no hay dolor, no hay preocupaciones ni prisas, en donde de pronto 5 horas se convierten para el artista, parecen 15 minutos. Ese portal de universos lo traspasan en el proceso creativo los escritores, los actores, los pintores, los escultores. Todo
toda persona que decida de alguna manera crear. Y cada obra tiene, Daniel, un espíritu único e irrepetible. Quien produce, crea, comunica desde su ser más profundo, desde el interior, y allí queda plasmado el espíritu de la obra, que a su vez comunica a alguien que la recibe. Y se produce algo que era lo que tú hacías acotación al principio del programa, que explicabas lo de vivencia. Se produce una vivencia, ¿no? Esa vivencia es una marquita que se experimenta luego de que vivimos algo. Y cuando uno se para ante una obra pictórica, cinematográfica, musical, un libro, se produce una marca, un pequeño cambio en la persona. Y esta marca es esa vivencia, y de aquí tan importante la cultura, ¿no? Que en la vida de cada una de las personas, que le permite crecer, pensar, profundizar, aprender y ante todo cambiar. Andrea, yo he notado en las pinturas de esta muestra, en el Náutico, que hay un patrón de colores que se repite, ¿no? O sea, es un patrón. Sí. No sé, ¿eso es algo que está planeado o cuál es el motivo? Bueno, mira, si yo te hablo de este momento, es un momento de explosión de color, que es algo que sale, realmente lo siento de esa manera, ¿no? Las obras son muy coloridas, con una invitación a vibrar, a despertar emociones, sentimientos, a disfrutar de la alegría de vivir, del aquí y ahora. Eso es lo que siento ahora. Si tú me preguntás hace 20 años atrás, 30, 24 años, 23 atrás que empecé a pintar, mi paleta de colores era totalmente diferente, quizás también los materiales que utilizaba, pero eso es parte del proceso creativo de cada persona, de cada artista. Y bueno, en este momento hay una explosión de colores que me interesa compartir esa paleta colorida, que a mí me produce alegría realmente, y espero transmitir eso al que la disfrute y la vea, ¿no? Es así. Una pintura que me llamó la atención se llama El árbol de la vida, que cuando lo vi, uno ve el árbol de la vida en distintas manifestaciones del arte, ¿no? O sea, a mí me llevó a Mondrian, que tiene varias pinturas en otra técnica, ¿no? Sobre árboles, ¿no? Diferente, muy diferente. Pero, ¿qué significa para ti este árbol de la vida? El árbol de la vida tiene un significado en distintas culturas, a través de la historia, de distintas manifestaciones, pero para mí particularmente tiene que ver con la vida misma, ¿no? La vida es como una semillita que va creciendo, va germinando y se va transformando en ese árbol. Somos como un gran árbol, que empezamos siendo una pequeña semilla, y en la medida que vamos creciendo, vamos germinando, vamos creciendo con nuestras ramitas, con nuestras inseguridades, con nuestros miedos, con nuestras hojas que caen en invierno, que vienen en otoño, en primavera, según las distintas estaciones, y también tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con ese círculo vital en el que nos vamos transformando y vamos cambiando, pero a su vez nos vamos, de alguna manera, vamos enraizándonos en este proceso de la vida, y vamos cambiando y vamos creciendo, y tiene que ver también con el crecimiento personal, me parece. Sí, otra pintura que me gustó mucho es Atardecer Mágico, que parecen, o sea, lo que me parece a mí que son tres veleros que vienen hacia la costa y se van reflejando simétricamente, ¿no?, en el agua, quizá cumpliendo ese principio hermético que dice como es arriba es abajo, pero es lo que a mí me llega. No sé cuál es la respuesta para ti. Pues creo que tiene que ver, si vos mirás muchas de las pinturas
a esta que hace referencia y algunas otras, parece que flotan. Pues, si vos las mirás, te da la sensación de que están como colgadas, flotando, y puede ser que tenga que ver, no lo había pensado así, con ese principio hermético, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, pero creo que tiene que ver con esa explosión de colores en la que también hay otra particularidad en las obras, además de la explosión de colores, el color blanco que está en todas las obras y destaca esos colores fuertes, y el blanco es un color importantísimo que implica luz, y creo que estamos viviendo en la humanidad un momento en el que precisamos mucha luz. Al menos yo lo siento así, y creo que lo plasmo a través de la combinación del blanco con esos colores fuertes, ¿no? Porque necesitamos fuerza de los colores, fuerza para vivir, para afrontar la vida, necesitamos alegría, positividad, pero a su vez también la paz, que está representada por el blanco. No sé si respondo lo que tú me quisiste claro, sí, preguntar. Sí, claro, yo como cualquier persona, frente a una obra, la obra le transfiere algo diferente, son sensaciones, ¿verdad? Por eso yo lo veo de una manera, pero sí coincido, porque también veo eso que tú me decís, ¿no? Porque también la otra que me llamó la atención es la otra serie donde aparece ya más abstracto, ya es más geométrico, que la llamas Ventanas al Universo. Entonces yo como espectador veo, ¿no? Me pregunto, ¿es una representación de nuestra realidad? ¿Es una ventana por la que nos asomamos para ver otra realidad? ¿Cómo es? Es un poco lo que te explicaba en este proceso creativo, que uno se abstrae y entra en contacto con ese tiempo y espacio diferente, ¿no? Y nos conectamos con el universo. El artista, cuando entra en la obra, se conecta en ese espacio con el universo y transmite un espíritu que va fluyendo. Por más que vos planifiques la obra va fluyendo, porque sucede lo mismo que con los poemas, ¿no? Las palabras tienen vida propia, y en los cuadros los colores, las texturas, las luces y sombras también tienen vida propia y obedecen a esa particularidad, a ese espíritu único en el que se vivencia en ese universo en el que entras, que a su vez el espectador tiene su propio universo y se conecta o no con ese universo que uno trata de transmitir. En esas ventanas al universo, en esas ventanas a la luz, en esas ventanas al alma. Creo que todos como seres humanos, en la abstracción, uno tiene esa posibilidad de jugar y transmitir. Y quizás el espectador vea otra cosa que la que yo quise transmitir, y ojalá vea otra cosa, ¿no? Sería muy bueno eso. Sí, además, mira, lo que me estás diciendo me haces pensar en otra cosa, porque en tu actual podcast, Vivencias, en Spotify, realizas un trabajo de reflexión profunda sobre cuestiones de la vida. Entonces te pregunto, ¿guarda un equilibrio con la propuesta artística desde la acuarela o van por caminos diferentes? Bueno, mira, creo que sí, que no van por caminos diferentes, porque es la misma persona la que produce el podcast que la que pinta. Entonces no me puedo disociar, es la misma persona, que de alguna manera está todo conectado, ¿no? Y hubo en la propuesta esta del podcast, viste que la gente joven siempre te habla y te dicen, pero ¿por qué no unís las dos cosas? Y el logo del podcast es un cuadro mío, precisamente por esto, ¿no? Porque hay una conexión. Y desde luego que hay una conexión en la que uno intenta plasmar lo que siente, lo que vibra, y si vibras en una sintonía en el podcast, no podés vibrar en una sintonía diferente también cuando pintás. Entonces intento que haya una armonía en esa expresión, ¿no?
Y decime, hoy me mencionaste como que cuando pintabas podían pasar 5 horas y tener la sensación de que habían pasado 15 minutos. Pero Sí. cuando empezás a desarrollar una obra, una acuarela, lo que vemos es la obra definitiva, o sea, la que comenzaste y terminaste, o hubo otros intentos, otras versiones que desechaste y volviste a comenzar de vuelta. Bueno, esta vez la pregunta del millón. Desde luego que cuando uno planifica un trabajo, enfrentarse a esa hoja en blanco, hay veces planificás y salen las cosas como previste, pero otras veces no. Y ahí nos enfrentamos a esos crisantemos de la desesperación, ¿no? A esas frustraciones, a esas hojas en blanco que viste que cuando el escritor arruga y las tira a la papelera con mucha frustración y enojo, y al artista le pasa lo mismo. Algunas veces hay que tapar toda la pintura y volver a empezar de vuelta o desechar la obra, ¿no? No siempre salen las cosas porque uno es un yo que se compone de muchas emociones, de muchos sentimientos, y a veces las cosas no salen como esperábamos, pero ante todo creo que la inspiración existe y surge muchas veces como algo, como un rayo mágico, espontáneo. Otras veces requiere tener mucha disciplina, mucho esfuerzo, no desanimarse y seguir para adelante hasta que lo que hagamos nos satisfaga, ¿no? Sí, te lo preguntaba porque justamente hay mucha gente de repente se para a ver una muestra como la tuya y de repente desconoce todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces creo que acá me estás explicando para aquellos que de repente no lo tienen muy claro, pueden ver esa perspectiva de lo que es el trabajo, cómo sucede en todo el arte, ¿no? Por lo general el espectador ve el trabajo final, pero desconoce todo lo que pasó atrás de ese trabajo final. Sí. Hay meses de trabajo, horas muy gratas y también horas de mucha frustración, de enojo, hay veces porque las cosas no salen como esperabas, pero creo que es eso, ¿no? Es parte de saber desechar cuando algo no sirve, de no frustrarse y seguir, que a veces cuesta eso, ¿no? Claro. Pero bueno, tener fortaleza ante todo y continuar. ¿Hasta cuándo es la muestra en el Náutico? Mira, la muestra es hasta el 20 de diciembre, así que va a haber un recambio de toda esta muestra. Y te quiero contar algo porque de pronto parecen acuareladas, lo que tú estás viendo, pero no es acuarela, es acrílico. Mira. Es acrílico que da la sensación de ser acuarelado porque está trabajado de esa forma y parece acuarela, pero es acrílico. Y comencé pintando, al principio pintaba con óleo y hace muchos años que ya me cambié para el acrílico. Pero es un detalle que importante, es insignificante, pero te lo cuento porque a veces me preguntan ¿y en qué pintás? Y bueno, es un poquito eso, ¿no? Para que sepan los materiales pero como bien señalás, parecen acuarelas. Parece, sí, me asombró. Otra cosa que me llama la atención es que quise comparar tu pintura con la de otro artista y no encontré comparación. O sea, es algo muy único y eso me gustó. Es muy novedoso. En realidad intento, no quiere decir que lo logre, ser yo misma, ser genuina, ¿viste? No ir a la copia. De todas maneras, todo está visto, todo nos queda en la retina, somos producto de lo que aprendemos, de lo que vemos, pero siempre intento en lo que hago poner mi cuota aparte, que creo que eso es lo que hace que una obra sea diferente y que no haya esa copia, ¿no? Que vos digas, bueno, está copiando a tal artista. Sí, o claro, porque hay muchos artistas plásticos en la actualidad que tienen la escuela de Torres García y uno se da cuenta de dónde vienen. En tu caso no,
es muy diferente y eso realmente me alentó muchísimo, ¿no? Me gustó. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias. La verdad que sí, una linda muestra. Andrea, hemos llegado ya prácticamente al final del programa, porque la última parte es la entrevista, así que se me acaban los minutos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, te agradezco como siempre la gentileza y te felicito por apostar a la cultura, al arte, a la comunicación tan importantes y necesarios como hemos vivido y sabemos que es el agua actualmente. Creo que es así también. Muchísimas gracias a ti y cariños a toda la audiencia. Gracias, Andrea, por acercarte a nuestro programa. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes en Esto es Arte, aquí en FM Ciudadela 88.7, en el corazón de la ciudad de Montevideo. Gracias. La entrevista con Daniel Fernández Corch.